Buenas tardes, buenas noches. Seguimos con las clases de investigación educativa y en este sentido lo que vamos a hacer es hablar un poco de qué se trata esto de, bueno, investigar y cómo la acción de investigar en sí misma está fuertemente ligada a la labor del docente, a la tarea docente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizar un poco la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de la didáctica de la investigación, especialmente eh, teniendo en cuenta que, bueno, efectivamente hay elementos que podemos eh, registrar y cómo registrar. En principio, vamos a decir que la didáctica de la investigación, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, con el campo de la enseñanza, sí, totalmente, absolutamente, pero eh, está especialmente vinculado, ¿sí? Al ámbito de, bueno, enseñar a investigar en las ciencias sociales, porque nosotros solamente, digamos, la labor de la investigación en el aula no es solamente y exclusivamente del docente. Eh, entonces, la didáctica nos da las herramientas para empezar a pensar en estos elementos que vamos a ir nombrando. En principio, la enseñanza a la investigación es una práctica concreta, ¿sí? Cuyo referente empírico siempre van a ser los procesos, las prácticas, las estrategias, la formación de investigadores, ¿sí? Especialmente motivar al estudiante, pero a buscar, ¿sí? Respuestas, a indagar, a autocuestionarse, pero fundamentalmente también en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, ¿sí? A fomentar ese espíritu de curiosidad, que entre otras cosas lo que buscaría es básicamente producir un conocimiento nuevo, ¿sí? Enseñar a producir nuevos conocimientos, ¿sí? O sea, estamos tratando de motivar a nuestros estudiantes en el oficio de investigar, ¿sí? Con esto hay que tener en cuenta que también la investigación no es solamente una labor exclusiva de algunos científicos que están encerrados en un cuarto, digamos, o en una oficina, sino que tiene que ver también con lo que hacemos todos los que de alguna manera nos dedicamos a producir nuevos conocimientos, ¿sí? En el campo de las ciencias sociales, estamos hablando específicamente de que efectivamente hay espacios que podemos aprovechar especialmente para indagar, especialmente en las cuestiones que tienen que ver con la situación problemática que nos ocupa, ¿sí? Detectar esa situación problemática, dónde queremos producir ese conocimiento, es fundamentalmente la tarea del docente y en ese sentido entonces sería básicamente la motivación que tiene que ver con una práctica concreta, dijimos, ¿sí? El referente empírico siempre van a ser los procesos, las prácticas, y en función de esto, elaborar estrategias de formación de investigadores en diferentes dependencias, campos, instituciones educativas, etcétera, ¿sí? El oficio de investigar tiene que ver con producir y es el oficio del pedagogo fundamentalmente al que nosotros estamos haciendo referencia. Bien, en función de de los diversos tipos de investigación, ¿sí? También hay que aclarar que no existe una única manera universal, ¿sí? De enseñar, ni tampoco un método universal, ¿sí? La pretensión del monismo metodológico, que en alguna época se pensó que era totalmente, digamos, universal, es hoy prácticamente imposible sostenerla por diferentes razones, ¿sí? Si nosotros vamos a los diferentes campos de las ciencias, por ejemplo, vamos a ver que efectivamente, si hablamos de métodos, ¿sí? Por ejemplo, en las ciencias sociales tenemos los métodos cualitativos, que se refieren a la calidad de la información que busca el investigador, y los métodos cuantitativos, ¿sí? Que algunos por ahí pueden llegar a creer que se trata más de trabajar con números, estadísticas, y que podría estar asociado a la matemática, y no necesariamente, digamos, porque el cruce metodológico en estos campos es casi permanente y generalmente se utiliza para producir nuevos conocimientos que tienen que ver con el campo científico y la manera en que nosotros vamos problematizando, digamos, con estos datos que tomamos de la realidad, podemos y debemos problematizar
y construir permanentemente nuestros instrumentos de observación. Imaginar, producir marcos teóricos, la fundamentación conceptual, la comprobación de las hipótesis, ¿sí? Es fundamentalmente la tarea motivadora. ¿Qué quiere decir todo esto? La observación es la forma en que el método etnográfico, por ejemplo, obtiene información del campo, ¿sí? La construcción de marcos teóricos tiene que ver con el cruce, ¿sí?, de saberes ya probados y evaluados por otros científicos, o sea, los pares, y que en función de todos estos elementos nosotros los vamos a utilizar como el instrumento que nos permitiría a nosotros corroborar o no nuestras hipótesis formuladas al principio en nuestro plan de investigación. Dijimos que esto, si bien es una forma estratégica, ¿sí? También tenemos que saber que el investigador, al formular un problema, planifica también y conduce racionalmente todas las decisiones teóricas y prácticas que se van a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que permanentemente nosotros ajustamos nuestros instrumentos de medición que tienen que ver básicamente con la búsqueda de responder a nuestras preguntas, respuestas, y encontrarnos permanentemente en este trabajo de investigar. Bueno, no se puede enseñar a investigar separando la teoría y la práctica. Teoría y práctica son dos elementos sumamente importantes, ¿sí? Y una produce la otra y viceversa, en el sentido de que la teoría, como dijimos, constituye el campo del saber que ha sido validado, que ha sido comprobado, que ha sido verificado, ¿sí? Provisoriamente. Acordémonos que en el campo de la investigación científica, el conocimiento científico siempre es de carácter provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no se demuestre o no se refuten los enunciados fundamentales de una teoría o de un conocimiento, el mismo tiene cierta validez hasta que, bueno, empiezan a aparecer las fallas epistemológicas que tienen que ver con la imposibilidad de seguir respondiendo a diversos aspectos de la realidad. Entonces, cuando hablamos de la nueva didáctica de la investigación social y humanística especialmente, ¿sí?, ahí es donde se hace el hincapié especialmente en el poder revelador que tiene la práctica, considerada como un abordaje para la enseñanza de la investigación y el aprendizaje. Investigar es siempre un saber práctico, o sea, está orientado hacia la práctica y se retroalimenta con la producción de conocimiento o lo que nosotros llamamos el saber teórico. Los saberes prácticos se transmiten prácticamente y los saberes teóricos tienen que ver con la validación de nuestro anclaje eh, conceptual con el que nosotros estamos trabajando. Nosotros decimos que los conceptos, ¿sí?, son como los anteojos con los cuales el científico mira la realidad, ¿sí? Cuanto más bagaje conceptual nosotros manejemos, mayores elementos vamos a tener para poder tomar decisiones y poder también analizar los procesos que estamos estudiando. En ese sentido, entonces, la comunicación es y debe ser constante porque entre digamos, el estudiante y el maestro, o el docente, digamos, es la transmisión de saberes lo que está en juego. Cuando estamos investigando se aprende constituyendo también una relación entre nuestro objeto de estudio con lo que nosotros estamos estudiando y estamos de alguna manera también generando una relación compleja, delicada, que tiene que ver también con elementos que tienen que ver con, bueno, la complejidad, pero fundamentalmente estamos produciendo saberes que podrían ser retomados por otros investigadores, ¿sí? Se investiga también aprendiendo, corrigiendo y fundamentalmente viendo cómo otros más experimentados pueden aportarnos herramientas que a nosotros nos pueden llegar a ser muy útiles. Investigar no solamente es una cuestión de definiciones y saberes prácticos u operativos, también tienen que ver con el análisis de conceptos, estrategias, quehaceres, prácticas, destrezas y habilidades. El tutor siempre debe ser el que transmite el saber hacer, ¿sí? Y ese saber hacer tiene que ver con el proceso en el que se van formando nuevos aprendices, ¿sí?, en el ámbito de la investigación y producción del saber que tiene que ver con la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que nadie nace sabiendo investigar. Investigar es un proceso que lleva también y que conduce, digamos, a una forma particular de relacionarse con la realidad,
¿sí? Y esa realidad en el campo de las ciencias sociales está constituida por otros sujetos, son sujetos sociales que tienen una relación también dentro de una estructura social, que es lo que hay que saber y entender y aprender a decodificar. ¿Qué se investiga? Se enseña y se transmite el concepto, pero también se analiza la realidad, ¿sí? A partir de estos saberes teóricos. El concepto, como dijimos, es un conjunto de saberes probados, verificados, que forman parte, ¿sí? De ese conjunto de lo que nosotros llamamos la teoría, ¿sí? Los conocimientos probados o los paradigmas dentro de una ciencia normal, como lo señalaba Kuhn, ¿sí? O los programas de investigación, son el resultado de estos saberes que se van produciendo y que se van constituyendo en herramientas que van consolidando los aspectos de la producción científica, ¿sí? En el que en principio existe un tutor cuya función es la transmisión de saberes teóricos que también se constituyen luego en saberes prácticos. El saber práctico está, digamos, podemos decir, en el límite de la teoría y de la práctica. Saber hacer es un saber, lo que no quiere decir que queda en un nivel inferior, sino que tiene que ver con una relación directa entre la producción y la acción, una relación en la que, como dijimos, para investigar se necesita al principio una guiatura, una orientación, y ahí es donde aparece la figura del docente, ¿sí? El docente investigador, el docente en el aula, ¿sí? Y que tiene que ver básicamente con una relación que, en principio, podemos decir, no se trata de hacer una especie de espontaneísmo, ¿sí? Porque el saber no se constituye de saberes a priorísticos, ¿sí? Como dijimos, ahí es la importancia de la teoría, ¿sí? Lo que Aristóteles llamó como la tecné, ¿sí? Cuyos tres rasgos básicos distinguió y decía que, bueno, efectivamente, saber mejor es la calidad, saber más es la cantidad, y lo que se puede comunicar se puede también enseñar. Entonces, como en el paradigma científico moderno, también de alguna manera se complejizan estos parámetros, ¿sí? La producción de la ciencia, del conocimiento, ¿sí? También tiene que ver con otro elemento que efectivamente no se producen saberes para que queden cajoneados o guardados y se pierdan, sino que la comunicación social de la ciencia, ¿sí? Es otro elemento y otra pata importantísima, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la academia existen diferentes caminos que conducen a la difusión de los saberes ya consolidados. Por ejemplo, los congresos, las jornadas de investigación, etcétera, donde los investigadores pueden dar uso o dar a conocer aquello que han producido, aquello que han descubierto, aquello que han, las conclusiones a las que han arribado. Podemos decir que en el ámbito escolar, ¿sí? Digamos, tampoco puede menospreciarse, ni mucho menos, sino que las jornadas, por ejemplo, de ciencia, son una herramienta fundamental de difusión del saber que, como dijimos en este caso, en el ámbito escolar, podemos situarlo en el campo de lo exploratorio. No necesariamente tiene que ser un campo de alta complejidad, ¿sí? Eh, bueno, investigar también requiere ciertos valores éticos que tienen que ver con la transmisión del conocimiento. ¿Qué es lo que se quiere conocer? ¿Qué es lo que se sabe? Y cómo transmitir el significado de los últimos saberes y quehaceres que tienen que ver con la ciencia. ¿Por qué? O los para qué digamos, de la investigación, que tiene que ver también con un posicionamiento ético y político, ¿sí? Especialmente si nosotros hablamos de que para investigar hay que buscar la originalidad, ¿sí? En el planteo, y que, que nuestro trabajo sea una contribución genuina, ¿sí? Al conocimiento de la ciencia. Bueno, entre otras cosas, ¿para qué investigar? Podemos decir que la ciencia actual, contemporánea, ¿sí? Es una herramienta sumamente valiosa, ¿sí? Y que nosotros, como docentes, investigadores, también tenemos la responsabilidad de formar nuevos investigadores. La didáctica de la investigación, entre otras cosas, podemos decir que sirve, entre otros elementos, para que entendamos que investigar no solamente producir conocimientos que no van a ningún lado, sino que tienen que tener una misión y una función social especialmente. Bueno,
efectivamente, ese es el aspecto que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. Bueno, hasta acá. Saludos.